nos encontramos para analizar la extensión de la responsabilidad por fraude laboral de los administradores, controlantes y socios de las personas jurídicas. Todos sabemos que es una realidad que muchas sentencias dictadas en sede laboral no logran efectivizarse en definitiva, pues en la práctica nos encontramos con empresas vaciadas o transvasadas. También sabemos que es una realidad cotidiana en la República Argentina la práctica del pago del salario en negro o que las relaciones laborales se encuentren deficientemente registradas. Entonces, para ponernos de acuerdo de qué es lo que estamos hablando, vamos a conceptuar qué es fraude y específicamente qué es fraude laboral. En realidad, cuando estamos hablando de fraude, estamos hablando de una conducta que, amparándose en una norma supuestamente legal o en apariencia legal, lo que intenta es violar una norma de carácter imperativo. Es por eso que también consideramos que fraude es sinónimo de engañar, de despojar o de burlar los derechos del otro. Es un acto fingido, es un acto falaz. En realidad, gramaticalmente, es todo engaño o actitud contraria a la verdad. Y específicamente, si vamos a hablar de fraude laboral, vamos a hablar de aquel acto que en realidad lo que está buscando es evadir el pago integral de las indemnizaciones, de los salarios, de los aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social. En realidad, también se puede, a través del fraude laboral, buscar evitar cumplir con una sentencia firme dictada ante el fuero que hubiera sido el competente. ¿Y cuáles son las conductas que vamos a considerar reprochadas o en el marco de lo que es un fraude laboral? El más típico es el pago en negro, de parte o de todo el salario. ¿Qué se busca con esto? Se busca, quizás a través, lo vemos muy comúnmente, que lo que se utiliza es a través de la figura del monotributista, desconocer una relación laboral de dependencia y de subordinación, que en la práctica existe, amparándose en las normas de facturación, que por supuesto son absolutamente válidas, pero en realidad no hay una persona autónoma o independiente, no hay un verdadero monotributista, sino que lo que hay es una relación de empleo. Una persona que con su salario debió aportar o contribuir en las proporciones que corresponda tanto al trabajador como al empleador a los organismos de seguridad social. No podemos decir que porque se lo tiene como monotributista y el trabajador es aquel que deja también de pagar la parte de su salario que le corresponde contribuir a los organismos de seguridad social, porque en realidad siempre cuando estamos hablando de un trabajador estamos hablando de que hay una relación de dependencia, con lo cual no hay una paridad entre las partes, por más que lo llamemos contrato de trabajo. No, las partes no son iguales como en cualquier contrato. El trabajador en realidad es un sujeto de especial tutela, no solo por nuestra legislación, desde el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, por normas específicas contenidas en normas especiales como en la Ley de Concursos y Quiebras, que contempla tutelas especiales para el acreedor laboral, como el pronto pago, y la posibilidad de tener ciertas herramientas diferenciadas al resto de los acreedores, sino que también es un sujeto de especial tutela por las organizaciones internacionales. La Organización Internacional del Trabajo tiene el convenio número 95 de protección del salario y normas específicas como el convenio 173, que es justamente el que protege el salario del trabajador frente a la insolvencia del empleador. Con lo cual estamos frente a un sujeto de especial tutela, se sabe que es un sujeto subordinado y que por ende no le puede ser reprochado de ninguna manera la registración en negro o parcialmente en negro. El que tiene la obligación de registrar sus empleados legalmente y realizar los aportes correspondientes, retener los aportes correspondientes y realizar las contribuciones es el empleador. Y esto es así en nuestra legislación y en todas las legislaciones del mundo.
Bueno, decimos que también otra conducta reprochada por el fraude laboral es la registración deficiente. ¿Sí? La registración deficiente no solo podría estar relacionado con el salario, sino también con las fechas reales de ingreso, con las categorías laborales involucradas, con los horarios de trabajo reales. Es muy común también ver en la práctica cotidiana que se registra a los trabajadores por media jornada, cuando en realidad realizan una jornada completa, y ello a los fines de evadir, llegado el caso, la integración completa de lo que sería una indemnización, porque se pone un salario menor, o por otro lado también para evadir el pago completo de los aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social. Con lo cual la registración deficiente también es una conducta reprochada y que puede ser considerada realizada en fraude a la ley. Luego también por normas específicas de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Ley de Sociedades, la conducción temeraria y maliciosa es considerada conductas en fraude a la ley. Así ha ocurrido en casos como el caso Mena, el caso Arrúa, en donde en realidad había controles externos abusivos que hacían responsable o terminan haciendo responsable al controlante, creen que en realidad tomaba las decisiones finales. Pero ¿qué pasa? Se va del principio de realidad tan garantista de la Ley de Contrato de Trabajo para no responsabilizar al verdadero empleador, al que realmente da las órdenes. Entonces, cuando hay una conducción temeraria y maliciosa, también podemos considerar que la conducta es reprochable o considerarla en fraude a la ley. Esto también, como les decía recién, el control interno o externo abusivo ha sido reconocido en diversos fallos. Van a ver que a lo largo de la charla hay la mención a través de una filminas que estamos acompañando de diversos casos de jurisprudencia para los cuales ustedes puedan acudir para considerar cualquiera de las cuestiones fácticas que estamos tratando. La infracapitalización societaria, fíjense ustedes, a veces tan resistida por los propios tribunales comerciales, ha sido reconocida como una causal de fraude laboral y que justifica la extensión de la responsabilidad a administradores y socios de manera clara y concreta. La Sala Tercera, en el caso Arancibia, puntualmente, consideró, amparándose en el artículo 99 de la Ley de Sociedades, que la infracapitalización societaria, sin distinguir si era ab initio o sobreviniente, implicaba impedirle al acreedor laboral efectivizar el cobro de su crédito, y ello redundaba en una responsabilidad de los integrantes de la administración y también de los socios. Fíjense entonces cómo la misma jurisprudencia laboral toma normas del derecho societario para considerar la extensión de la responsabilidad a administradores y socios. Y esto lo quiero aclarar de entrada, ¿no? Van a ver que vamos a mencionar muchísimas normas. Ahora vamos a tratar una serie de normas específicas que vamos a considerar involucradas en la cuestión o aplicables en la temática. Y van a ver que no son normas propiamente de la Ley de Contrato de Trabajo. Algunas sí, pero otras no. Porque nuestro derecho, en realidad, debe ser considerado integralmente. No es que en el ámbito comercial deben aplicarse normas de derecho comercial y nos olvidamos que existe un Código Civil, bueno, mucho menos ahora que estamos con un proyecto de Código Comercial y Civil unificado. Pero en realidad en el derecho laboral no tiene por qué no aplicarse las normas del derecho societario para responsabilizar a administradores y socios, porque en la medida que el empleador sea una persona jurídica, una sociedad comercial, la ley de sociedades comerciales debe ser aplicada integralmente para apreciar quiénes son los responsables del pago de las sentencias, de las indemnizaciones o de los conceptos adeudados. Bueno, otro caso típico que nos encontramos en la práctica, en donde hay fraude laboral y por ende también la posibilidad de extender la responsabilidad a administradores y socios, es el caso del trasvasamiento y del vaciamiento. Y con esto quiero hacer una diferencia entre unos y otros. El vaciamiento en realidad podríamos decir que es el género y el trasvasamiento la especie. Hay vaciamiento cuando en realidad a una sociedad
a un determinado emprendimiento comercial, se le quitan todos sus activos. Se hace desaparecer, si hay una persona jurídica, esa persona jurídica, ni siquiera se la cierra de manera legal adecuada, utilizando las normas de la ley de sociedades para disolución y liquidación, sino que se la hace desaparecer en la práctica. Y todos sus activos desaparecen, no se saben dónde están. Cuando se intenta ir a ejecutar la sentencia, nos encontramos con una sociedad vaciada de activos. No se puede efectivizar la sentencia. El trasvasamiento, como les digo, es una especie de vaciamiento. Cuando hay trasvasamiento, en realidad hay 2 o 3 personas jurídicas involucradas. La primera sociedad, que se queda sin activos, los cuales son trasvasados a una segunda o una tercera sociedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evadir el pago de las deudas. Es decir, les trasvaso la clientela, le trasvaso las herramientas, los útiles de trabajo, las maquinarias. Hay veces que es tan burda la maniobra que en los mismos establecimientos, en los mismos inmuebles, se desarrolla la misma actividad con el mismo objeto, pero con otro nombre. Esto era muy común en la década pasada. Hoy por hoy es muy fácil extender la responsabilidad aún en etapa de ejecución de sentencia cuando hay un trasvasamiento empresario. Desde ya les quiero aclarar que la ley de contrato de trabajo prevé en su artículo 225 y 228 que la sanción por trasvasamiento es justamente la solidaridad, ¿no? Ya vamos a ver específicamente las normas lo que dicen. Lo que ocurre es que también en caso de trasvasamiento y vaciamiento, no solo hay una responsabilidad solidaria que deviene de la aplicación concreta de normas de la ley de contrato de trabajo, sino que también podría haber una extensión de responsabilidad a cada uno de los integrantes de las sociedades involucradas. La vaciada y la que recibe ese vaciamiento se beneficia con el vaciamiento. ¿Por qué? Porque en realidad hay un acto ilícito, ¿no? No estoy utilizando las normas. Nosotros en nuestro derecho tenemos normas específicas para disolver una sociedad. Una sociedad que entra en estado de cesación de pagos tiene 2 vías, ¿no? La principal, la que contempla la ley, es concursarse o quebrar. Y luego, si en realidad lo que quiere los socios es hacerla desaparecer del mercado, debe producirse su disolución y respectiva liquidación, ¿sí? Esto con una normativa específica, cumplir con recaudos formales, concretos, hacer los respectivos balances para darle a cada uno lo suyo. Bueno, cuando no se respetan estas normas y en realidad lo que hago es sacar el activo y hacerla desaparecer fácticamente a la sociedad del mercado, bueno, en realidad hay un ilícito y por ese ilícito deben responder todos aquellos que hayan actuado para obtener un beneficio, ya sea para sí mismos o respecto del ente que están administrando. Y por este ilícito deben responder frente a terceros. Seguimos viendo cuáles son las conductas que consideramos reprochables para considerarlas enmarcadas en lo que consideramos el fraude laboral. La otra cuestión por el cual se puede adjudicar responsabilidad y extenderle la responsabilidad por fraude laboral a los administradores, a los socios, es el no respeto de las condiciones de uso de una persona jurídica, de una sociedad. Como les decía recién, nosotros tenemos normas en concreto que regulan específicamente el actuar de una sociedad comercial. Y también de una sociedad civil en nuestro Código Civil y también de una asociación civil en nuestro Código Civil. Bueno, el no respeto de las condiciones del uso de la sociedad ha llevado a decir a la jurisprudencia, por ejemplo en el caso Olivieri, que los administradores son responsables por no respetar esas normas. En el caso Olivieri, que se los comento muy concretamente, en realidad fue una sociedad que entró en estado de cesación de pagos, ¿no? Es decir, no podía cumplir de manera regular o no podía hacer frente de manera regular con sus obligaciones, entre ellas las laborales. ¿Y qué hace Olivieri y Mario? Olivieri y Mario, que era el administrador de la sociedad, liquida los bienes y le paga a los acreedores, no se los queda a él, pero le paga, por ejemplo, a acreedores financieros, le paga, por ejemplo, a proveedores y no le paga al acreedor laboral. El acreedor laboral
llega con su sentencia y ve que no la puede ejecutar porque la sociedad fue liquidada de facto, de hecho, no siguiéndose la normativa prevista tanto en la ley de sociedades como en la ley de concursos y aún en la ley de contrato de trabajo para el pago de las obligaciones. Sabemos que en nuestro derecho existen acreedores quirografarios y acreedores privilegiados. El acreedor laboral es un acreedor que tiene un privilegio especial. Este privilegio especial tiene su asiento en las mercaderías, en las maquinarias y en la materia prima, y un privilegio general sobre todo el patrimonio. Tengamos en cuenta también que de acuerdo a la ley de concursos, por supuesto, se le debe pagar prioritariamente con lo liquidado o lo obtenido por la liquidación de las mercaderías, la materia prima y las maquinarias. Y por otro lado, también tenemos el convenio de la OIT, el número 173, y la recomendación 180, que fueron dictadas en el año 1992 y que fueron ratificadas por nuestro Congreso de la Nación en el año 1993. Esto significa que es una norma supranacional de aplicación obligatoria por los jueces, y que este convenio específicamente establece que ante la insolvencia que puede ser no declarada judicialmente, nosotros tenemos un sistema en el cual la insolvencia es declarada judicialmente a través de una resolución de apertura de concurso. El estado de cesación de pagos es declarado en una resolución de apertura del concurso preventivo, y por otro lado, en una quiebra puede ser declarado no solo el estado de cesación de pagos, sino reconocerse la insolvencia a través del decreto de quiebra. Bueno, puntualmente, este convenio habla de insolvencia. En realidad, cuando hay insuficiencia de activos, cuando no se le puede responder al trabajador para pagarle los créditos que se le adeudan. Y este convenio dice claramente que hay una preferencia de cobro del acreedor laboral frente a la insolvencia respecto de todo el resto de los acreedores. Y específicamente en el artículo 8 del convenio 173 se establece que el acreedor laboral debe cobrar aún antes que cualquier acreedor privilegiado, y se hace una salvedad, y aún antes que el Estado Nacional. Esto significa que ni siquiera la AFIP tiene un derecho más prioritario que el acreedor laboral. Bueno, en el caso Olivieri se hizo todo contramano. No solo no se respetó las pautas de liquidación de la ley de sociedades, que en la ley de sociedades se prevé la liquidación y el pago conforme a los privilegios, no se respetó las pautas propiamente de la ley de concursos y quiebras, porque la sociedad no se concursó, no quebró, directamente este señor decidió liquidar los bienes y pagarle a unos acreedores en desmedro de otros. Y por otro lado, no se respetó el convenio de la OIT 173 y tampoco la recomendación que se hace en la recomendación 180 del mismo organismo internacional. Digamos que la conducta de Olivieri fue contraria a toda normativa legal y aún contraria a la normativa constitucional que establece que estos convenios internacionales tienen el carácter de norma supralegal, conforme lo establece el artículo 75, inciso 22 e inciso 24 de nuestra Constitución Nacional. El tema es que Olivieri fue condenado solidariamente a pagar lo que debía a la sociedad justamente por no haber respetado las condiciones de uso de la sociedad. Y parte de las condiciones de uso debió haber sido liquidar a la sociedad conforme la normativa, ya sea de la ley de sociedades o la de ley de concursos, y por ende también respetar los privilegios que tenían los créditos laborales que quedaron insatisfechos. Y fue condenado solidariamente. La otra conducta reprochable y por la cual se le puede adjudicar responsabilidad a los administradores sociales y a los socios es que, digamos, instalado el estado de cesación de pagos, sabiendo ya el administrador y los socios que la sociedad no puede hacer frente de manera regular a sus obligaciones, evita la liquidación, evita la presentación en concurso preventivo en forma temporánea o evita el pedido de quiebra sin generar mayores daños. Fíjense ustedes que llamativamente este es un caso
el que les pongo como ejemplo, que proviene de un juzgado civil y comercial, de una Cámara Civil y Comercial y de un juzgado civil y comercial. Específicamente el fallo es de la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, la Sala Primera, Jerez Di Martino con María de Amoros de Ledo. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser de que este fallo que determina la extensión de responsabilidad por una deuda laboral a administradores o socios, en este caso eran socios gerentes, se dicte en el fuero civil y comercial, cuando en realidad estamos hablando del cobro de una creencia de origen laboral o de naturaleza laboral? Y bueno, la explicación lo tienen en realidad los antecedentes que vamos a ver dentro de un ratito, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Sabemos todos que encima la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es un tribunal de casación respecto de sus tribunales inferiores. Esto significa que aquella doctrina judicial que emana de sus fallos es de aplicación obligatoria a los tribunales inferiores, y en caso de que la misma no sea respetada, da lugar al recurso de inaplicabilidad de ley o de doctrina legal obligatoria. Entonces yo le llamaba la atención de que esto fue dictado en un juzgado civil y comercial, porque tanto en el caso Vera como en el caso Díaz, la Corte Provincial determinó que para entender en temas de extensión de responsabilidad a administradores y socios, los que eran competentes para dictar una resolución en este sentido eran los tribunales comerciales y no los tribunales laborales. Disculpen la sonrisa, pero bueno, luego vamos a ver cómo estas resoluciones de la Corte, por más obligatorias que sean para sus tribunales inferiores, son absolutamente contrarias a los mismos regímenes de procedimientos, tanto de la capital como de la provincia de Buenos Aires en materia laboral. En el caso específico que les estaba comentando, la Sala Primera establece la responsabilidad de los socios gerentes de la SRL porque habían advertido que estaban en estado de cesación de pagos y habían dejado que la situación se agravara al punto tal que se hiciese imposible el cobro de los créditos laborales, específicamente era los que se intentaban cobrar. Es una acción autónoma esta, siguiendo justamente la jurisprudencia obligatoria de Díaz y Vera. Es una acción absolutamente autónoma que, si bien la sociedad había estado concursada, este acreedor laboral hizo su juicio laboral, obtuvo la sentencia, fue al concurso, intentó cobrarlo, no había activos para satisfacer ni a los créditos laborales ni a ningún otro. Entonces inició con posterioridad una acción de daños y perjuicios contra los socios gerentes. La sociedad, les quiero aclarar, no solo estaba vaciada, sino que no había contabilidad regular, y entonces un juzgado civil y comercial con confirmación de la sala comercial pertinente, la Sala Primera, declara la exención de responsabilidad por el totum de la deuda, es decir, por la totalidad de lo que se le adeudaba al acreedor, y debía responder para ello los socios gerentes de la SRL. Con lo cual vemos que este puede ser un antecedente a tomar y a considerar para determinar que si una vez que se instala el estado de cesación de pagos, en realidad el socio gerente no procura tomar, o los administradores, según sea el tipo social, no procura tomar las medidas pertinentes para que no seguir agravando el estado de situación en el cual se encuentra, va a ser responsable, a pesar de que haya o no registración deficiente, ¿sí? Sino que por su conducta ilícita en los términos de que no cumplió con la manda que le otorga de actuar como un buen hombre de negocios, ese estándar de conducta que establece la ley de sociedades, al no haber cumplido con su obligación, que era concursarla, liquidarla, pedir su quiebra, bueno, va a tener que responder. ¿Por qué no actuó diligentemente? Ya después vamos a ver en cada una de las normas que consideramos aplicables, pero valga este antecedente jurisprudencial para tenerlo en cuenta. Ya que estamos hablando justamente de este tema, del agravamiento del estado de situación, en realidad fíjense que estos administradores, en este caso, agravaron una situación que ya estaba instalada, con el hecho de no haber tomado las medidas legales pertinentes o las herramientas que nos da nuestro derecho para responder a sus deudas, ¿no? Entonces agravaron el estado de cesación de pagos y por ello se los hace responsable. Tenemos,
como dije hace un rato, un proyecto de Código Civil y Comercial en trámite de ser sancionado, en pleno tratamiento en nuestro Congreso de la Nación. Y quiero aclararles, luego lo vamos a ver, que la normativa que se viene busca generar responsabilidad justamente no solo cuando se provoca un daño, sino cuando se lo agrava. Y se va a poner el resalto en la prevención de los daños. Y en esto, cuánto tienen que ver los administradores al momento de respetar el estándar de conducta del buen hombre de negocios que le impone el artículo 59 de la Ley de Sociedades, cuánto tiene que ver, ¿no?, el no respeto de este estándar de conducta de los administradores y por ende responsabilizarlos por los daños que ocasiona la omisión y la negligencia en su actuar. Y ya que estábamos hablando del proyecto de código, vamos a hablar de lo que es la definición del fraude, ¿no? La definición del fraude en el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial. Está regulado en el artículo 11 del proyecto. Y fíjense que es muy parecida a las definiciones que yo les estaba dando hasta hace un momento, ¿no?, que en realidad son interpretaciones doctrinarias, jurisprudenciales del concepto de fraude, porque no tenemos una norma concreta hoy por hoy en nuestro Código Civil, ni en nuestro Código Comercial, ni en ninguna norma que diga qué es fraude. Bueno, el proyecto de Código Civil y Comercial unificado sí establece qué es fraude. El artículo 11 específicamente establece del proyecto que es el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa. Hay una definición concreta en el proyecto. Fíjense que es muy parecida a la que vimos hace un rato. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, en realidad el acto debe someterse a la norma imperativa que intenta eludir. ¿Y esto resultaría aplicable en el ámbito de extensión de responsabilidad por fraude laboral en caso de que sea sancionado a los administradores, a los socios? Sí, sí. Reconocida la conducta fraudulenta, que son aquellas que enumeramos hace un momento, y muchas otras que pueden darse en los casos concretos, en realidad el juzgador debe someter el acto a la norma que se intenta eludir. Y como en general lo que se intenta eludir, en todos los casos estuvimos viendo, ¿qué es lo que se intenta eludir? Y se intenta eludir el pago integral de lo que le corresponde al acreedor laboral. Bueno, en esos casos entonces va a haber un responsable, ¿sí? Una persona física que capaz que se ampara en el marco de la ficción de lo que es la persona jurídica para no pagar. Y entonces se lo va a hacer responsable del pago integral de lo que adeuda. Ahora vamos a ver cada una de las normas que resultan aplicables a esta cuestión. Y para eso tengamos en cuenta que, como les dije, vamos a interpretar integralmente la normativa, partiendo desde el 14 bis de la Constitución Nacional, de estos convenios que les dije de la OIT, el número 95, el 173, la recomendación 180. Vamos a ver una a una las normas, ¿sí?, que quedarían involucradas. Cuando estamos hablando de extensión de responsabilidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo implícitamente establece el derecho a cobrar una indemnización integral. Luego tenemos una norma como la del artículo 31 que genera una responsabilidad por conducción temeraria y maliciosa, tanto de administradores como de personas físicas que estén a cargo de esa conducción temeraria o maliciosa, es decir, del administrador de hecho. Fíjense, en la Ley de Sociedades todavía nos queda un poco vacante o hay una laguna respecto de la responsabilidad del administrador de hecho. En cambio, una norma tan clara como la del artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que cuando hay una conducción temeraria y maliciosa hay responsabilidad de aquel que la realiza, sin importarme si tiene un cargo formalmente inscripto, nombrado, conforme a las leyes de sociedades comerciales. Por otro lado, una norma que también me interesa destacar y que resulta de aplicación a la temática es la Ley 25.212. Esta ley ratifica el Pacto Federal de Trabajo que en su anexo 2, en el artículo 4, inciso C,
califica el pago en negro como infracción muy grave. Prevé este mismo pacto federal la solidaridad por las multas a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores en general, mandatarios y representantes que interviniesen en el hecho sancionado. Me interesa quedarme en esta ley y decir, fíjense que más allá de que, por ejemplo, las asociaciones civiles o las sociedades civiles no tienen normas específicas de la responsabilidad de los administradores y muchos, amparándose en la doctrina del mandato, que sería la que regula la relación del administrador para con el ente, pero no sé si con respecto a terceros, intentan evadir la responsabilidad de los administradores diciendo no hay normas en el derecho civil semejantes a las que existen en el derecho comercial para interpretar una solidaridad respecto de la condena de los administradores de una asociación civil o de una fundación. Pero tenemos que la ley 25.212, que ratifica el Pacto Federal de Trabajo, establece la solidaridad respecto de las multas claramente de administradores y aún de mandatarios, ¿sí? Y de cualquiera que interviniese en el hecho sancionado. En realidad, esta ley y este pacto federal, en este artículo, guarda absoluta consonancia con el artículo 1081 del Código Civil, que ya vamos a ver, que a mi criterio resulta absolutamente aplicable al momento de hacer responsable no solo a los administradores por las normas del derecho societario, sino también a aquellos que conduzcan a la sociedad o a una asociación civil o a una fundación o a una mutual o a una cooperativa y en consecuencia de ello produzcan hechos en fraude a la ley y perjudiquen a los trabajadores y al cobro de sus acreencias con el hecho sancionado. Esta norma califica el pago en negro como infracción muy grave. He escuchado que algunos doctrinarios dicen que en realidad el pago en negro en sí mismo es un hecho aislado, que no justifica aplicación de normas tan graves como el 54 ter de la Ley de Sociedades, que establece la inoponibilidad de la persona jurídica y la imputación de la conducta a los socios y controlantes. Que es un hecho, un acto aislado de la sociedad, que eso no implica que la sociedad esté constituida con la finalidad de provocarle daños a terceros. Pero fíjense que esta norma, que es parte de nuestro derecho, ¿no? Y tiene implicancia en el derecho laboral directo y también indirectamente en el derecho societario, califica el pago en negro como infracción muy grave. Y coincido con ello, porque en realidad el pago en negro es una conducta tan grave que contiene en sí mismo 3 ilícitos, 3 fraudes. El primero, respecto del trabajador, porque a través del pago en negro se está buscando mermar la futura indemnización que le correspondería a este sujeto. 2, se lo está perjudicando también a él. El día de mañana, cuando decide jubilarse, va a tener una jubilación mermada porque no se le hizo el aporte integral y relacionado a su efectivo salario. Por otro lado, se está defraudando al sistema de seguridad social, que todos sabemos que es solidario. Y en tercer lugar, se produce una competencia desleal respecto de los competidores de este empleador, que ve sus costos muy inferiores y con la posibilidad de salir a la calle con un producto a la venta con un valor muy inferior a los que realmente cumplen con la normativa y realizan los aportes integralmente respecto de todo el salario del trabajador en blanco. Entonces también es una competencia desleal respecto del mercado. Fíjense si no es grave el pago en negro para ser considerado como un ilícito. Veamos otras normas aplicables de la misma ley de contrato de trabajo. Para tener en cuenta el derecho laboral, es un derecho realidad. Estudiamos en la facultad que en realidad lo que le interesa a los procesos es la verdad que se logra probar, no la verdad material. Bueno, esto en el derecho laboral claramente no corre. No corre por una norma específica que es el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Porque en realidad
lo que le interesa al derecho laboral es lo que concretamente sucede, fácticamente sucede en la relación que une al empleador con el dependiente. Con lo cual, que yo haga un contrato de locación de servicios, que exista facturación como monotributista, si se prueba que hay dependencia, subordinación, en realidad vamos a estar ante una relación laboral. Y este artículo 23 es el que también permite abrir la puerta para la extensión de las condenas a administradores, socios y controlantes. Luego, la otra norma que tenemos que considerar aplicable, que en realidad es una norma que guía tanto las relaciones civiles como las relaciones comerciales, pero que específicamente está contemplada en un artículo que es el 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, es el principio de buena fe, ¿sí? Y claramente aquel empleador o administrador de la empleadora, aquel socio de la empleadora, especialmente en sociedades cerradas donde los socios conocen perfectamente cuál es la realidad cotidiana de lo que ocurre en su empresa día a día. Nos dice el artículo 63 que las partes están obligadas a obrar de buena fe. No obra con buena fe aquel administrador o aquel socio que sabe que se le está pagando parcialmente en negro, que está registrado deficientemente al trabajador en los registros del empleador, o aquel empleador que en realidad lo que busca, que el administrador busca, en realidad no pagar las indemnizaciones, no abonar las sentencias firmes de sede laboral, vaciando, trasvasando a la empresa, realizando métodos de liquidación sin respetar las normas específicas, no llevando una contabilidad regular que permita establecer dónde fueron a parar los activos de la sociedad llegado el momento del cobro. Este artículo 63 que consagra el principio de buena fe que debe regir a la relación laboral, bueno, es absolutamente aplicable al tema que estamos analizando hoy. Para aquellos que dicen que en realidad, bueno, no tenemos que considerar, y ojo, cuando digo aquellos, estoy hablando a veces de fallos cortesanos, ¿no? Estoy hablando de integrantes de sucesivos integrantes de nuestro tribunal superior, de la Corte Suprema, consideran a veces que, bueno, no resulta de aplicación normas del derecho societario a el derecho laboral. Bueno, fíjense el artículo 11, cuando dice: cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de justicia social, a los principios generales del derecho de trabajo, la equidad y la buena fe. Con lo cual, claramente, a través de este artículo, debemos interpretar integralmente nuestro derecho al momento de considerar si adjudicamos o no responsabilidad a los administradores, socios o controlantes. Luego tenemos normas específicas, muy concretas, que no tiene capaz ningún otro cuerpo legal, como son el artículo 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense que estas normas contemplarían específicamente el caso del trasvasamiento empresario, el caso del vaciamiento, porque cuando hay una transferencia a cualquier título que sea de un establecimiento, se hace responsable solidariamente con el empleador originario a los adquirentes, ¿sí? Así que tenemos normas muy concretas. Finalmente, me interesa tratar, para aplicar las normas de la Ley de Contrato de Trabajo que debemos considerar en la temática, el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo 9 fue modificado por la Ley 26.420. El principio tan conocido como indubio pro operario fue hace más o menos 2 años ampliado absolutamente, porque ahora ya no solo en caso de duda sobre la aplicación de las normas legales o convencionales va a prevalecer aquella que es más favorable al trabajador, sino que también en los temas relacionados a la prueba. Fíjense que cuando no solo la duda recae sobre la interpretación de la norma, sino sobre la apreciación de la prueba, los jueces encargados de aplicarla deben decidir en favor de esa apreciación de la prueba que sea más favorable al trabajador. Podríamos decir entonces que en la práctica se da
de que ante una manifestación del trabajador debe ser, en base a esta norma, el empleador el que demuestre claramente y con prueba contundente que el trabajador no es veraz en las manifestaciones que realiza a lo largo del juicio y los reclamos que realiza. Este artículo 9, absolutamente ampliado por la ley 26.420, también es de aplicación a la cuestión que estamos debatiendo. Ahora vamos a tratar las normas del derecho societario relacionadas a este tema. El primero que vamos a ver es el artículo 54 ter, y quiero aclarar, muchas veces vemos que en los casos que se plantean en tribunales, para pedir la responsabilidad de administradores y socios se utilizan normas en forma indiferente, considerando que cualquiera de ellas sirve para adjudicar responsabilidad tanto al administrador como para el socio. Y esto no es así. Está bien que los jueces deben aplicar el derecho y son aquellos, en base al principio de iura novit curia, pueden reformular el derecho planteado por las partes de acuerdo a las circunstancias fácticas que se les presentan. Pero a los fines de realizar una adecuada demanda, tengamos en cuenta que el artículo 54 ter, que es aquel conocido como el de la inoponibilidad de la persona jurídica, el de la desestimación de la personalidad, el que consagra la doctrina del disgregar en la República Argentina, es una norma que sirve para adjudicar responsabilidad a los socios y a los controlantes. Socios y controlantes, no administradores. Hay muchos casos en los que se ven los planteos en tribunales mal formulados, queriendo extender la responsabilidad a un presidente en base al artículo 54 ter. Si queremos fundar la responsabilidad del administrador, tiene que ser a través del artículo 59 o 274 o 157, pero no a través del 54 ter. El 54 ter es para imputarle responsabilidad ¿a quién? Al socio o al controlante, no al administrador, ¿sí? Esta norma fue utilizada en el caso Palomeque de manera inadecuada para rechazar, la Corte, para rechazar la responsabilidad de los administradores, porque está mal utilizada, y aún de los socios. Porque en realidad la norma, si se la interpreta literalmente, pareciera ser de que toda la actuación de la sociedad debe cubrir fines extrasocietarios. Y se dice, bueno, si tiene una actividad lícita, pero solo paga salarios en negro, bueno, no es toda la actuación de la sociedad, ni esto es un fin extrasocietario en sí mismo. Tampoco la sociedad, dicen, se constituyó como un mero recurso para pagar salarios en negro. Bueno, esto es una interpretación absolutamente restrictiva de la norma. Es más, estos fallos mencionan la aplicación restrictiva del artículo 54 ter. Y esto quiero mencionarlo desde ya, ¿no? El artículo 54 ter es una norma de carácter excepcional, pero no de carácter restrictivo. Y aclaro, ¿por qué digo que es de carácter excepcional? Bueno, porque en nuestro derecho existe un criterio absolutamente concreto a través de diversas normas que la persona jurídica responde por sus deudas y tiene un patrimonio separado y diferenciado de la deuda de los socios. Esto significa, o sea, patrimonios diferenciados no responden por la deuda de los socios no responden por la deuda de la sociedad. Este es el principio general. Tienen personalidad diferenciada. Bien, por eso digo que el 54 ter, cuando le imputa la actuación de la sociedad al socio, es una norma excepcional, porque esto es una excepción. Se tiene que dar una conducta reprochable, se tiene que dar una ilicitud, tiene que estarse violando la ley, tiene que estarse violando el estatuto, se le tiene que estar provocando un perjuicio a un tercero. Es una norma excepcional, pero esto no significa que sea una norma de carácter restrictivo, porque que sea de carácter restrictivo o no, está relacionado con la aplico limitadamente, restrinjo su aplicación en la práctica, y esto no es así. Si los casos excepcionales en donde los socios abusan de la personalidad jurídica terminan siendo moneda corriente
en nuestra vida comunitaria, en el ámbito comercial, bueno, lamentablemente esta norma de carácter excepcional se aplicará tantas veces como sea necesario y no por eso va a pasar a ser el principio. Pero decir que es de carácter restrictivo, como lo ha dicho la Corte en algún fallo, es decir, restringo la aplicación de la norma. Y esto no es así. Es una norma de carácter excepcional, no de carácter restrictivo. El otro artículo que vamos a considerar aplicable es el artículo 59 de la Ley de Sociedades, que establece, y este sí es para imputarle responsabilidad al administrador, cuál es el estándar de conducta. ¿Sí? El administrador debe obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Este estándar de conducta no está ni siquiera en nuestro Código Civil, ¿sí? Es un estándar de conducta que proviene del derecho romano. Lo que sí es que aquellos que falten a las obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resulten de su acción y o omisión. Fíjense que este estándar de conducta tan abstracto, un estándar de conducta abstracto, es el más alto de nuestro derecho. Esto significa que los administradores son considerados profesionales y esto va a servir a la hora de medir su responsabilidad conforme al artículo 902 del Código Civil, ¿sí? Que ya vamos a ver que resulta aplicable, pero todos sabemos que el 902 lo que establece es que cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la consecuencia de los posibles hechos involucrados. Y esto significa que si estamos ante un sujeto que debe ser profesional en el ejercicio de su cargo, bueno, deberá responder, por ejemplo, si tiene sus personas dependientes parcialmente registradas, deficientemente registradas o aún en negro, por los perjuicios que ocasionan esta acción u omisión. Luego vamos a considerar también aplicable el artículo 99 de la Ley de Sociedades. Y fíjense que esto está muy relacionado con el caso tanto Arancibia, cuando había una infracapitalización, como el caso que vimos también de Olivieri, ¿sí? En realidad acá existe una causal de disolución. El artículo 99 supone la existencia de una causal de disolución y que la sociedad sigue operando como si la causal de disolución no hubiese existido. Entonces los administradores, ya sea con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad o existiendo una causal de disolución, sigue operando, ¿sí? Bueno, si sigue operando y, como lo hace habitualmente, ignora la causal de disolución, por ejemplo, la pérdida del capital social, además de las que están enunciadas acá en el mismo artículo 99, la sociedad infracapitalizada. La norma establece que solamente pueden atender asuntos urgentes y relacionados a la liquidación, pero si sigue operando, pasa a ser responsable, ¿sí? Pasa a ser responsable por todos los actos que hubiese realizado en exceso a los asuntos urgentes y de las medidas necesarias para realizar la liquidación de la sociedad. Y la norma, fíjense, tiene un párrafo específico que habla de la responsabilidad. Cualquier operación ajena a estos fines los hace responsables ilimitadamente y solidariamente, sin perjuicio de la responsabilidad de los socios. A mi criterio, los socios, ya cuando salen de las condiciones de uso de la sociedad y, por ejemplo, continúan la actividad sabiendo que tienen una sociedad infracapitalizada, les cae el beneficio de la limitación de la responsabilidad y pasan a ser responsables integralmente, tanto por esta norma como por el 54 ter, porque ya están abusando de la personalidad jurídica. Otra norma que específicamente se aplica, esto es para los socios gerentes, es decir, en el caso de las SRL, es el 157 de la Ley de Sociedades. Y luego, específicamente, para los casos de las sociedades anónimas, el 274 de la Ley de Sociedades. Tengamos en cuenta que esta responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el 274 para aquellos administradores que no cumplan con el estándar de conducta previsto en el artículo 59, cuando realizan actos en violación a la ley, al estatuto, al reglamento, y también por cualquier daño que produzcan por dolo o abuso de sus facultades, responden no solo frente a la sociedad, no solo frente a los accionistas, sino también respecto frente a terceros. Tanto es así que hay una norma como el 279 de la Ley de Sociedades que específicamente establece la posibilidad del inicio de una acción
individual por parte de los terceros, que es la que va a tener el trabajador en caso de que exista un fraude laboral. Estas son las normas específicas, pero tengamos en cuenta que en nuestro Código Civil hay normas subordinantes, principios subordinantes. Lo primero que quiero aclarar es que el artículo 22 de nuestro Código Civil establece que tenemos un derecho expreso y un derecho implícito. El derecho implícito es aquel que viene de normas subordinantes, que generan verdaderos principios que deben ser tenidos en cuenta e interpretados integralmente para entender cuál es la finalidad de una norma, y en cada uno y entonces en cada uno de los casos concretos. Y fíjense cuál es el principio madre que va a regir esta situación. El artículo 1109 del Código Civil. Del artículo 1109 del Código Civil surge un principio general, que es la prohibición de dañar al otro. Y si daño, debo reparar. Si yo estoy pagando en negro, si estoy registrando deficientemente la relación laboral, claramente estoy provocando un daño. Este señor no va a cobrar integralmente la indemnización porque tiene un salario precario, registralmente deficientemente registrado, y por ende debo responder por el daño que le estoy ocasionando, ¿sí? Luego vamos a ver cuál será el quantum, por cuánto debo responder, pero debo responder. Este es un principio. El otro principio, por supuesto, es el 1071 del Código Civil. La ley prohíbe el ejercicio irregular de los derechos, el ejercicio abusivo de los derechos, ¿sí? Y se va a considerar tal todo aquel que contraríe los fines que la norma tuvo al momento de reconocerlos, y aquellos que excedan los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Claramente el pago en negro, o cuando un trabajador esté deficientemente registrado, o cuando realizo determinados actos para evadir el pago de una indemnización, vaciando una empresa o trasvasándola, son actos contrarios a la buena fe, la moral y las buenas costumbres, y por ello se debe responder. Luego vamos a considerar el artículo 902 del Código Civil, que se los mencionaba recién, que está íntimamente vinculado con que el sujeto administrador de una sociedad es un sujeto profesional, ¿sí? Y por ende debe responder de la mayor manera que contempla la ley, porque dice: mayor será la obligación que resulte de las consecuencias de los posibles hechos. ¿Y cuál es la mayor responsabilidad que prevé nuestro Código Civil? La contemplada en el 521 del Código Civil. La responsabilidad por las consecuencias inmediatas, pero también aún por las mediatas. Luego tendremos en cuenta lo que es considerado culpa, que justamente al sujeto administrador, por ser un sujeto considerado como un profesional, se entenderá que la omisión de las diligencias que exige la naturaleza de la obligación deben ser tomadas en cuenta conforme el alto patrón de conducta establecido por el artículo 59. Luego, el 1072, el 931 del Código Civil y también el 506 del Código Civil, que son tres actos dolosos contemplados en nuestro código. Uno es propiamente lo que consideramos delito. Vimos que por normativa específica como la ley 25.212 consideramos que el pago en negro es un hecho gravísimo, es considerado un delito del orden civil, conforme a las pautas del 1072. El 931, fíjense de que muchos de los casos que estuvimos viendo y que vamos a seguir viendo pueden quedar encuadrados perfectamente en esto, porque en realidad este vicio de la voluntad contenido en el 931 genera un delito civil. Es una acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, falseo el libro de sueldos y jornales, la documentación relacionada al salario, poniendo un salario inferior al que corresponde. ¿Sí? Es la aseveración de lo que es falso, es la disimulación de lo que es verdadero, cuando yo pongo una categoría laboral que no es la adecuada y es inferior para poderle pagar por abajo de las escalas salariales, o cuando falseo los horarios de ingreso, de egreso, y cuando registro deficientemente la relación en cuanto a la fecha real de ingreso. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para este fin es un delito. Y finalmente el incumplimiento deliberado de una obligación, el artículo 506 del Código Civil, también es un hecho que debe ser considerado una conducta dolosa. Todo esto ¿para qué? ¿Para qué traigo estos artículos a cuenta? Luego vamos a entrar a quiénes son los responsables en cada uno de los actos.
al artículo 1081 del Código Civil, que es el que establece que hay una obligación de reparar este daño y hacer responsables solidariamente a todos aquellos que participaron en él, ya sea como autores, como consejeros o como cómplices. Bien, seguimos luego.